Vale, estamos grabando. Bueno, en primer lugar, me presento. Mi nombre es Jorge, para los que hayan llegado un poco más tarde, y voy a ser el profesor de biofarmacia y farmacocinética. Soy residente de microbiología de segundo año en el Hospital Clínico San Carlos. La gente me hace aquí varias preguntas. eh, la gente que ha estado en mi hospital de prácticas. Y sí, a la gente que tenga manuales del año pasado y los manuales de este año, recomiendo que utilicéis los de este año, porque ha habido algunos cambios pequeños y porque podéis aprovechar para hacer un nuevo subrayado o quitando las cosas que ya sabéis. Entonces, no quería detenerme mucho a hablar del COVID, pero bueno, dada la situación, simplemente quiero deciros que espero que estéis todos bien y vuestra gente cercana y mandaron mucho ánimo con el confinamiento, ¿vale? Y espero que vaya todo bien. No voy a tenerme porque ya estáis sobresaturados de COVID por todas partes, así que voy a pasar directamente a empezar la clase con unos comentarios previos. En primer lugar, que es algo que ya lo he ido introduciendo a la gente de antes, muy importante el subrayado. Eh, no tengo todavía acceso al módulo de este año, no sé si habéis dado la tutoría de subrayado. Si la habéis dado, genial. Si alguien no la ha visto, os recomiendo que la veáis. Es muy importante el subrayado de las asignaturas. Ahí os explican un poco y os dan trucos e ideas sobre cómo hacer un buen subrayado. ¿Vale? En esta primera fase recomiendo que subrayéis poquito, lo que veis así más importante, y sobre todo pues utilizar un color claro que os permita luego más adelante subrayar por encima o remarcar las cosas que veáis que son más importantes y las cosas que vais fallando en las preguntas. También que durante la clase que aprovechéis para atender, podéis tomar alguna nota y subrayar alguna cosa, pero sobre todo que atendáis, intentéis entender las cosas, porque si no podéis a subrayar lo que escucháis sin pararos a pensarlo un segundo, acabáis con todo el libro subrayado y sin enteraros de lo que digo en la clase, ¿vale? Como tenéis ahora bastante tiempo, mejor tranquilamente estos días, pues cogéis el libro y vais subrayando. El segundo, la asignatura de farmacocinética es una asignatura en la que hay muchas matemáticas, hay problemas. No sé si lo sabéis que en el FIR no podéis llevar calculadora. Esto no debe preocuparos porque todos los cálculos que tengáis que hacer en el FIR son cálculos sencillos, son más rectas multiplicaciones que no tienen ninguna complicación, ¿vale? Y que no os van a preocupar. Y en tercer lugar, esto de que sean matemáticas es algo muy bueno porque es una asignatura que es muy lógica y que permite razonar un montón las preguntas. Se permite razonar entendiendo los conceptos y sabiendo las fórmulas, todo se puede razonar bastante bien y eso nos quita mucho peso de memoria en esta asignatura. Al final, todo lo que sea lógico y se puede razonar es cosa que te ahorras de memorizar y de aprenderte sin más, ¿vale? Así que esta asignatura al final es una asignatura muy agradecida. Empezamos como siempre viendo la tendencia de los últimos años. Justo antes de empezar la clase me he dado cuenta que no sé quién habrá hecho esta tendencia, pero bueno, aquí hay un 14 que está por encima de un 15. Esto no lo entiendo muy bien, pero bueno, la tendencia de los últimos años ha descendido un poco, es cierto, pero bueno, biofarmacia siempre se encuentra en la sexta posición, un poquito por encima de técnicas instrumentales, ¿vale? Técnicas instrumentales, sí. Bueno, eh, PI, ya no sé qué es PI. Bueno, se encuentra en sexta posición en lugar de importancia, ¿vale? Eh, es cierto que los últimos es técnicas, vale, gracias, o sea, es que me ha dado una embolia. Bien, es cierto que los últimos años ha disminuido, este último año no es real, porque sabéis que en el último año, y los que no lo sepáis, ha disminuido el número de preguntas, pero bueno, en importancia relativa sigue estando la sexta. Con una media estos últimos años de 18 preguntas, que bueno, a partir de ahora disminuirá, porque tenemos menos preguntas en el examen. Respecto a la distribución de preguntas por temas, el tema más preguntado es el tema de la excreción. Yo ahora cuando dé la asignatura, no seguiré exactamente el orden del libro, iré cambiando un poco las cosas de orden para dar antes algunas cosas que considero más importantes, pero sí es una asignatura que se debe dar más o menos siguiendo un orden lógico porque hay conceptos que dependen de los anteriores. Hasta que no tengamos los conceptos básicos no podemos ir pasando a los siguientes.
pero yo iré cambiando un poco el orden del libro, ¿vale? Para empezar, lo primero que deberíamos hacer es definir qué es la farmacocinética y qué es la biofarmacia. La farmacocinética es una ciencia que estudia la evolución temporal de la concentración del fármaco a su paso por el organismo. Para ello se basa en modelos matemáticos, ¿vale? Estos modelos matemáticos los diseñamos, los creamos con la idea de predecir cómo va a ser el comportamiento del fármaco en su paso por el organismo, ¿vale? Para poder predecir un poco cómo va a ser la variación de la concentración a lo largo de su paso. Y en cambio, la biofarmacia estudia la influencia de la formulación en la actividad terapéutica, es decir, cómo está formulado un medicamento, cómo afecta eso a su actividad y a su farmacocinética. Sería como una ciencia puente entre la entre la galénica, ¿vale? Tecnología farmacéutica, y la farmacocinética. Cuando hablo de farmacocinética digo que estudia la evolución temporal de la concentración del fármaco en su paso por el organismo. Esta concentración a la que me refiero será generalmente, bueno, siempre, la concentración del fármaco en plasma. ¿Por qué? Bueno, el fármaco ejerce su acción en lo que se conoce como la biofase. La biofase es la fracción de material biológico donde se encuentra la diana, donde el fármaco ejerce su acción. A nosotros nos encantaría saber la concentración del fármaco en la biofase porque se relacionará con su actividad. Sin embargo, nosotros no podemos tomar muestras de la biofase. Imaginaos los fármacos neuroelépticos que ejercen su acción en el cerebro. Tenemos a coger a una persona y tomarle muestras del cerebro para ver la concentración del fármaco ahí. No puedes. Por lo tanto, trabajamos con la concentración en plasma, ya que existe una correlación entre los niveles de fármaco en plasma y en sangre. Y como existe esta correlación, trabajamos siempre que sea posible con la concentración de fármaco en plasma, que es mucho más cómodo y nos permite trabajar con ella. Esto no se cumple en algunos casos, hay excepciones. En el caso de los inhibidores irreversibles o inhibidores suicidas, los inhibidores suicidas se unen irreversiblemente a su diana terapéutica. Por lo tanto, se rompe en los inhibidores reversibles esta correlación entre los niveles plasmáticos y los niveles de fármaco en la biofase. Aún así, siempre vamos a trabajar con la concentración de fármaco en plasma, ¿vale? Tenemos en cuenta que ocurre esto, pero trabajamos siempre con la concentración plasmática porque es lo más cómodo. Bien, para estudiar el paso del fármaco por el organismo, este se ha dividido en 5 etapas, que se conocen como la serie del ADME, que son la liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Estos 5 procesos son procesos interdependientes, dependen los unos de los otros, y de tal manera que, en primer lugar, nosotros cuando administramos un medicamento, ¿vale? Cuando hablo de medicamento me refiero a una forma farmacéutica en principios activos más excipientes. Lo primero que tienen que hacer antes de absorberse es liberarse, ¿vale? Una vez que el fármaco se ha liberado y llega al lugar de absorción, se absorbe y pasa al plasma. Y de aquí puede tomar varios caminos. Estas etapas actúan como etapas limitantes. No sé si recordaréis esto, es un concepto que se introduce en la química, el concepto de etapa limitante. La etapa limitante es aquella que limita a las siguientes y su velocidad limita la del proceso global. Es decir, hasta que un fármaco no se haya liberado y ha llegado al lugar de absorción, no se va a poder absorber. Y hasta que no se absorbe y pasa al plasma, no puede pasar a sufrir ninguno de los otros procesos. Por lo tanto, actúan como etapas limitantes. Si la liberación es muy lenta, me ralentizará el resto de etapas, ya que es la primera etapa y la absorción igual. Si la absorción es lenta, me disminuye la velocidad, me condiciona la velocidad global del proceso. Entonces, una vez tenemos el fármaco en plasma, puede tomar varios caminos. De ahí puede pasar a distribuirse a los diferentes tejidos, donde puede volver como fármaco inalterado, o metabolizarse en los tejidos y volver como en forma de metabolitos. Y del plasma también puede pasar a excretarse, ya sea como fármaco inalterado o como metabolitos. Fijaos, muy importante que la distribución es el único proceso reversible de la serie LANME, ¿vale? El fármaco se puede distribuir a los tejidos y de ahí puede volver.
es un proceso reversible. Podemos agrupar estos procesos. El metabolismo y la excreción son dos procesos por los cuales dejamos de tener fármaco en el organismo, ya sea por transformación en otro compuesto, en el metabolismo, o por expulsión fuera del organismo. Por lo tanto, lo podemos agrupar bajo el término de eliminación, ¿vale? No lo voy a escribir entero, eliminación. Y también podemos hacer otra agrupación de los términos distribución, metabolismo y excreción, que serían como los distintos caminos que puede tomar, o los distintos destinos de un fármaco una vez ha llegado al plasma. Estos tres términos los agrupamos bajo el término disposición, ¿vale? Es muy difícil escribir con esto, y mira que he estado practicando antes, ¿vale? La distribución más la eliminación son la disposición. Bien, vamos a explicar un poco primero cada una de estas etapas, que luego las iremos viendo todas con más detalle, pero bueno, una pequeña pincelada de cada una de ellas. En primer lugar, la primera etapa de la serie Lambda es la liberación, que a su vez se divide en tres fases: disgregación, disolución y difusión. Si nosotros damos un medicamento, una forma farmacéutica que se encuentra agregada como un comprimido, el primer paso que debe sufrir para su liberación es que ese agregado se separe en partículas de fármaco, ¿vale? Partículas más pequeñas. El segundo paso es la disolución. La disolución es que el fármaco se pase a estado solvatado, ¿vale? Pase a estar en disolución. Es decir, se rodea de moléculas de disolvente. En el organismo nuestro disolvente estas son moléculas de agua, ¿vale? Una vez lo tenemos en estado de disolución, solvatado, rodeado de moléculas de disolvente, el último paso, la difusión, es el acercamiento de ese fármaco a la membrana biológica para su absorción. No siempre se tienen que dar estas tres etapas, dependiendo de cómo esté formulado nuestro fármaco, nuestro medicamento, perdón, tendremos unas u otras no. Si nosotros, he dicho que si damos un agregado, el primer paso es la disgregación, pero si nosotros damos ya una suspensión farmacéutica en la que el fármaco ya me viene de disgregado en partículas pequeñas, pues nos estamos saltando este paso. La disolución, también no lo podemos saltar, podemos dar fármaco ya disuelto en un jarabe, un elixir, no podemos saltar este paso, o una inyección intravenosa, que en ese caso nos estaremos saltando toda la liberación. En cambio, en todas aquellas formas que no sean intravasculares, la difusión sí que se tiene que dar siempre, ya que el acercamiento, la aproximación de esas moléculas de fármaco a la membrana biológica para su absorción sí que se tiene que dar en todas aquellas formas que no sean intravasculares. En segundo lugar, tenemos la absorción. La absorción es el paso del medicamento, del principio activo, a la circulación sanguínea. Como digo, solo tiene sentido en aquellas formas extravasculares, ¿vale? De administración, ya que en la administración intravascular lo administramos directamente en el torrente sanguíneo. Nos estamos saltando los pasos de liberación y de absorción, ¿vale? Al administrarlo directamente en sangre. Y luego tenemos la distribución. La distribución es un proceso bastante complejo que depende tanto de propiedades del fármaco como de factores del individuo. Es un proceso bastante complejo, ya que de los distintos órganos tienen distinta irrigación y, bueno, se distribuye por todo el organismo. Depende de propiedades del fármaco, principalmente dos, que serían el tamaño y el coeficiente de reparto del fármaco. Y respecto a los factores del individuo que influyen en la distribución, el más importante es el flujo sanguíneo y luego la permeabilidad del órgano a los distintos fármacos. Estos son los factores que me condicionan la distribución, que como digo es un proceso bastante complejo. Respecto al flujo sanguíneo, que es uno de los factores más importantes, se puede cuantificar de distintas maneras. Aquí os he puesto una tabla en la que os ordeno distintos órganos en función del flujo sanguíneo que reciben, expresado en función del gasto cardíaco, como porcentaje del gasto cardíaco, o como mililitros minuto por 100 gramos de tejido, es decir, por tamaño de tejido, por peso de tejido. Si os fijáis, hay diferencias. En función del gasto cardíaco, el flujo sanguíneo, esto sería absoluto, cantidad de flujo sanguíneo que reciben. El hígado es el órgano que más flujo sanguíneo recibe, ¿vale? Es un órgano grande, recibe mucha sangre, ya que filtra
filtra esta de compuestos tóxicos, ¿vale? Recibe mucho flujo sanguíneo. En segundo lugar tendríamos el riñón. Luego, el músculo, en cantidad absoluta, también recibe más sangre que el cerebro, ¿vale? Porque al final tenemos más masa muscular que cerebro. ¿El corazón no tiene el mayor gasto cardíaco? No, aquí estamos hablando del flujo sanguíneo que reciben en función del gasto cardíaco. El corazón recibe poquita sangre en cantidad comparado con los demás órganos. Si lo tenemos en función a su tamaño o a su peso, ¿vale? Ese sería el segundo criterio. Fijaos que el corazón está aquí, porque sí que recibe poca cantidad de sangre, pero para su tamaño, comparado con otros órganos, recibe más gasto cardíaco, incluso que el cerebro o el músculo, ¿vale? Para su tamaño, ¿vale? Esto es flujo sanguíneo relativo al tamaño o al peso. Fijaos la diferencia aquí en relación al tamaño, el riñón, los riñones son órganos pequeños, así como muy densos, que reciben más flujo sanguíneo que el hígado relativamente. Es decir, el hígado recibe más cantidad de sangre, pero para su tamaño los riñones reciben mucha sangre, también filtran la sangre. A ver, me preguntan que si el flujo del corazón recibe el 100%. Sí, toda la sangre llega al corazón, eso está claro. El corazón es el que distribuye la sangre, pero yo estoy hablando de la circulación coronaria. Cuando pongo aquí el corazón me refiero a la sangre que llega para irrigar el corazón. La circulación coronaria, la que alimenta a ese corazón, no la sangre que le llega. Por último, el hígado, como digo, es en relación a su tamaño, recibe menos sangre que el riñón y el cerebro también, para su tamaño, recibe relativamente más sangre que el músculo, ya que el cerebro necesita de la sangre para vivir. El cerebro necesita la glucosa, no es capaz de generar su propia energía, por lo tanto necesita irrigación continua y recibe mucha cantidad de sangre. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque en el año 2008 nos preguntaron directamente por esto, nos pidieron que ordenásemos estos órganos, músculo, riñón, cerebro y grasa, en función del flujo sanguíneo que recibían. Pero, si os fijáis, no me dicen qué criterio utilizaban, ¿vale? Aún así, nosotros podemos descartar alguna opción, es decir, sabemos que la grasa es un tejido muy poco irrigado, por eso nos cuesta mucho tanto quitarnos la grasa. Por lo tanto, esta la descartaríamos. Y luego, más que el cerebro tampoco, sabemos que el cerebro también está bastante irrigado. Aquí también, músculo más que riñón, no sabemos que el riñón recibe bastante, nos quedaríamos entre estas dos, la opción 2 y la 3. ¿Cuál sería la correcta? Pues dependiendo del criterio que utilicemos. ¿Cómo lo sabemos? Pues bueno, esta pregunta no fue impugnada, pero ese mismo año nos hicieron otra pregunta sobre la distribución. Y en esa pregunta utilizaban este criterio. El flujo sanguíneo en función de mililitros minuto por mililitro de tejido. Hostia, hay que hablar muy fino para darse cuenta que en otra pregunta del mismo examen me preguntan por un tema similar y aquí me dicen que utilice este criterio. Esta pregunta debería haber sido anulada porque no me lo especificaba y no pueden decir, no, es que la otra pregunta, no, esa pregunta debería haber sido anulada y no fue anulada. ¿Cuál dieron por buena? Pues como hemos dicho, utilizaron el criterio de mililitros minuto por mililitro de tejido. En ese caso, la respuesta correcta, en función al tamaño o a la cantidad de tejido, ¿cuál recibe más flujo sanguíneo? ¿Músculo o cerebro? Mililitro o miligramos de tejido, ¿vale? En función al tamaño, relativo al tamaño o relativo al peso, da igual, ¿vale? Pues en relación a su tamaño o a su peso, el que recibe más flujo sanguíneo sería el cerebro. La opción que dieron por correcta es la tercera. Es decir, no han vuelto a preguntar sobre esto. Por lo tanto, si nos preguntan y no nos especifican un criterio, nos aprenderemos y aplicaremos este, ¿vale? Porque si no especifican y no nos dan por buena, podemos utilizar esta pregunta para impugnarla, ¿vale? Lo ideal sería que nos aprendamos los dos, pero si tenéis que aprenderos solo uno, aprenderos el criterio relativo, ¿vale? El que está en azul, relativo al tamaño o al peso del tejido, porque es el que nos han preguntado anteriormente. Y ya que estamos, va a ver si me respondéis esta pregunta. ¿Cuál de los siguientes órganos o tejidos presenta una mayor velocidad o tasa de perfusión sanguínea en mililitros minuto por mililitro de tejido? Vale, respondéis un montón.
Vale, aquí hay respuestas diversas. Bien, muchos me decís la uno, el riñón, porque os acordáis, como he dicho, que el riñón, para su tamaño, es un órgano que recibe mucho flujo sanguíneo. Pero esta es una pregunta trampa. Tenemos el pulmón, ¿vale? Siempre que os pongan el pulmón será la respuesta correcta, porque toda la sangre que llega al corazón luego pasa a la circulación pulmonar. Por lo tanto, los pulmones son los órganos que más irrigación reciben, ¿vale? Que más flujo sanguíneo reciben. Esta era una pregunta trampa, para que caigáis y para que no os olvidéis en el futuro, ¿vale? Seguimos. Bien, por último, tenemos el metabolismo y excreción, que habíamos dicho que los podíamos agrupar bajo el término de eliminación, porque en ambos dejábamos de tener fármaco en el organismo. El metabolismo, como digo, es la transformación del medicamento en otro compuesto, generalmente con pérdida de su actividad, y el objetivo del metabolismo es, sobre todo, aumentar su hidrofilia para facilitar su excreción, la expulsión del fármaco fuera del organismo. Hay muchas vías de excreción, mayoritariamente y cuantitativamente las más importantes son el riñón y el hígado. También se puede excretar en la leche, en el sudor, en el aire expirado, ¿vale? Estas vías son minoritarias, sí que pueden tener importancia en algunos casos, pero cuantitativamente las vías de excreción más importantes son el riñón y el hígado. Bien, luego todos esos puntos los veremos más adelante con más detenimiento. Era solo una pequeña introducción. Seguimos con los conceptos generales y vamos a ver los criterios de equivalencia entre fármacos. Esta diapositiva la he actualizado con respecto a la del año pasado con las definiciones de equivalencias de la FDA, ¿vale? De la Organización Americana. La FDA establece que dos fármacos son equivalentes terapéuticos, ¿vale? Siempre comparamos un fármaco con un medicamento de referencia si cumplen una serie de requisitos y si cumplen esta serie de requisitos, dos fármacos equivalentes terapéuticos se asume que tendrán un mismo efecto terapéutico, ¿vale? Es decir, una misma actividad y un perfil idéntico de efectos adversos. ¿Qué requisitos nos pide la FDA para esto? Pues dos fármacos serán equivalentes terapéuticos si cumplen que tienen equivalencia farmacéutica y bioequivalencia o equivalencia biológica. La bioequivalencia, esto si os acordaréis de haberlo dado, ¿vale? Dos fármacos son bioequivalentes cuando presentan la misma biodisponibilidad en velocidad y en magnitud. La biodisponibilidad es un concepto que explicaremos también más adelante, es una medida de la cantidad de fármaco que llegan alterada a la circulación sanguínea y consideramos dos fármacos bioequivalentes cuando tienen la misma disponibilidad en velocidad y en magnitud, ¿vale? También me mide la velocidad a la que este fármaco llega a la circulación sanguínea. Y por otro lado, tenemos la equivalencia farmacéutica, que a su vez, ¿vale? Para que dos fármacos sean equivalentes farmacéuticos, tienen que presentar equivalencia química, es decir, que sea administrado el principio activo, perdona, principio activo a la misma dosis, ¿vale? Principio activo a la misma dosis y que se ha administrado de la misma forma farmacéutica. Es decir, si yo doy un comprimido, un equivalente farmacéutico tendrá que ser también un comprimido. ¿En qué se pueden diferenciar? Podemos diferenciarlos. Pueden tener diferentes recipientes, pueden diferenciarse en la forma, el color o incluso en las diferentes sales de principio activo siempre que no alteren la su bioequivalencia, ¿vale? Todos estos cambios deben de mantener la bioequivalencia. Si se cumple que un fármaco es equivalente farmacéutico y tiene la misma bioequivalencia que el fármaco de referencia, este fármaco será equivalente terapéutico al de referencia. Me preguntan que si un profármaco se puede considerar bioequivalente. Pues no lo tengo muy claro, creo que no, que tienen que tener, porque un profármaco me variaría la bioequivalencia, porque al final el profármaco aumenta la cantidad que el fármaco llega, ya que se metaboliza luego y tenemos más fármaco. Yo creo que no, que tiene que ser misma presentación, ¿vale? Los profármacos no se modifica la estructura del fármaco, por lo tanto no serían equivalentes farmacéuticos.
Pero bueno, si se cumplen estos requisitos, que tienen equivalencia farmacéutica y bioequivalencia, se puede considerar equivalente terapéutico y se asume que tendrá la misma actividad y un perfil de efectos adversos igual, y por tanto serían intercambiables. ¿Vale? Serían los fármacos genéricos, son aquellos que demuestran estos criterios de equivalencia terapéutica. Además, con los medicamentos biológicos ha surgido un nuevo término muy similar, que es el término de biosimilares. Aquí os he puesto en esta imagen una comparativa entre una molécula de un anticuerpo monoclonal y esto de aquí pequeñito, que es el ácido acetilsalicílico. Como podéis ver, hay una gran diferencia de tamaño, de complejidad de la molécula. Por esto, en el término de biosimilar, el criterio de biosimilares, se añade un pequeño matiz. Y es que debido a la gran complejidad de estas moléculas, se acepta que pueden existir pequeñas diferencias en su estructura, siempre que no afecten a su actividad. De hecho, existen, incluso dentro de un mismo fabricante, de distintos lotes, por los procesos de síntesis de estas moléculas, pueden existir pequeñas diferencias en algún aminoácido y las hay. Entonces, en biosimilar son dos medicamentos biológicos que presentan la misma biodisponibilidad, pero se acepta eso, que puede existir pequeñas diferencias en su estructura siempre que no afecte a su actividad. ¿Entendido todos? Me podéis preguntar en cualquier momento, ¿vale? Que no lo he dicho al principio y yo estaréis tranquilo, parándome, explicando todo. Si veo que me hagáis a preguntas, os diré que os relajéis, pero bueno, que preguntéis en cualquier momento y intentaré responder las preguntas. Dicho esto, pasemos a ver lo que es la farmacocinética en sí. ¿Esto dónde está en el manual? Lo de los biosimilares no está en el manual. Lo de las equivalencias sí, está en los primeros temas de conceptos generales. ¿Vale? Pasamos a ver los aspectos cinéticos del proceso LAME, es decir, la farmacocinética propiamente dicha de la serie LAME, los 5 procesos en los que dividíamos nuestro paso de fármaco por el organismo. Como dije, se basaba en modelos matemáticos. Para establecer estos modelos matemáticos, para predecir cómo será esta evolución temporal de la concentración, primero tenemos que fijar varios puntos. En primer lugar, el modelo cinético. El modelo cinético me hablará del tipo de proceso que está ocurriendo. Es el primer punto que vamos a definir. En segundo lugar, tenemos que definir el análisis compartimental, que de ella dependerá cómo será la distribución del fármaco y la vía de administración, que de ella depende la absorción. Vamos a ver el primer punto, el modelo cinético. Tenemos distintos modelos cinéticos. A cada modelo cinético, a cada tipo de proceso, le asociamos o lo caracterizamos con un modelo cinético. Vamos a estudiar 3. Los modelos de orden 1, al que se asocian los procesos pasivos, que son la gran mayoría, los procesos espontáneos, la gran mayoría de procesos siguen esta cinética. Los de orden 0, que es un orden artificial que provocamos nosotros intencionadamente para conseguir niveles más estables. Y el orden mixto, que es el que se ajusta en los procesos activos. Tanto el orden 0 como el orden 1 se basan en una misma ecuación, y es que la velocidad es igual a una constante por la concentración de fármaco elevada a un exponente. En el caso de orden 1, este exponente será 1 y orden 0, 0. Mientras que el orden mixto tiene su propia ecuación, que es la ecuación de Michaelis-Menten, que la veremos más adelante. Vamos a empezar explicando el orden 1, ya que es el más importante de todos. Como digo, es el que caracteriza los procesos pasivos, que son la gran mayoría, por eso es el más importante. Su ecuación de velocidad es esta. La velocidad, que es la derivada de la concentración con respecto al tiempo, es una velocidad instantánea, ¿vale? La velocidad en cada instante me viene determinada por una constante por la concentración. En este caso, la concentración está elevada a 1, ¿vale? Cualquier número elevado a 1 es ese mismo número, por lo tanto nos queda que la velocidad es igual a una constante cinética, por la concentración. Aquí hemos añadido un signo menos. Si os fijáis en el libro tenéis una gráfica en la que se representa la velocidad, ¿vale? Una gráfica en la que representan velocidad frente a concentración y tenéis una línea recta con pendiente positiva. Esto es porque la velocidad siempre se expresa en valor absoluto. Nosotros no decimos que un coche va a menos 10 kilómetros por hora, decimos que va a 10 kilómetros por hora marcha atrás. Pues eso es lo que nos quiere decir este signo negativo, ¿vale? Este signo negativo lo hemos puesto porque vamos a ejemplificar
este proceso pasivo con un proceso de eliminación.